vamos a trabajar sobre cómo se aplican las leyes de Newton a los problemas y ejercicios en dinámica. Recordemos que una fuerza es el resultado de una interacción entre dos cuerpos. Si los cuerpos no interactúan, no hay fuerzas. En la naturaleza, las fuerzas en una interacción siempre aparecen de a pares, una actuando sobre un cuerpo y la otra actuando sobre el otro cuerpo. Por razones históricas, las fuerzas se han clasificado de distintas maneras. Nosotros en nuestro curso hablaremos de fuerzas de acción a la distancia, como la fuerza peso, que es la fuerza gravitatoria, la fuerza electrostática y la fuerza magnética. Y también hablaremos de fuerzas de vínculo o de contacto. Veamos, por ejemplo, la fuerza peso. Cuando estudiamos tiro vertical o caída libre, dijimos que los cuerpos suben, caen, es decir, se mueven libremente con la aceleración de la gravedad, que es de un valor de aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado y que siempre apunta hacia abajo. La causa de la aceleración de la gravedad de un cuerpo es la fuerza peso, que es el resultado de la interacción a la distancia entre el cuerpo C y el planeta Tierra T. Es decir, peso es igual a F sub CT. Más adelante nos ocuparemos en detalle de estudiar el origen de esta fuerza de acción a la distancia. El par de interacción correspondiente a la fuerza F sub TC está aplicado en la Tierra y se lo ejerce el cuerpo C. Entonces, F sub CT es igual a menos F sub TC, de acuerdo a lo que indica la tercera ley de Newton. Para calcular el peso P de un cuerpo, basta multiplicar su masa por la aceleración de la gravedad. Es decir, peso es igual a masa por G. La segunda ley de Newton, por otro lado, dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración A. Esto nos muestra que esa aceleración A es igual a G, siempre y cuando despreciemos la resistencia del aire. En este punto vale una aclaración. En el lenguaje cotidiano estamos habituados a mezclar dos conceptos que físicamente son bien diferentes: la masa y el peso. La masa es la cantidad de materia que constituye el cuerpo. Se mide en kilogramos o en un múltiplo de su equivalente y es una magnitud física escalar. Por otro lado, el peso es la fuerza de atracción que existe entre un objeto y el planeta Tierra. Como cualquier fuerza, se mide en newtons y es un vector. La masa es una propiedad intrínseca del cuerpo. 1 kilogramo de manzanas es 1 kilogramo de manzanas en la Tierra, en Júpiter, en Marte o en cualquier rincón del universo. El peso es el producto de una interacción de un cuerpo y el planeta correspondiente. 1 kilogramo de manzanas pesa 10 newtons en la Tierra, 24,8 newtons en Júpiter y 3,7 newtons en Marte, porque la aceleración de la gravedad es diferente en cada uno de esos planetas. Analicemos ahora el caso de una fuerza de vínculo o de contacto. Cuando un cuerpo C está apoyado sobre una superficie S, por estar en contacto, hay una interacción entre la superficie y el cuerpo, y por lo tanto aparecerá una fuerza aplicada en el cuerpo, denominada F sub CS, y su par de interacción menos F sub SC, aplicada en la superficie sobre la que está apoyado. La fuerza F sub CS, como dijimos, aplicada sobre el cuerpo C, es perpendicular a la superficie de contacto y se la llama fuerza normal. Recordemos que en geometría normal significa perpendicular. La fuerza normal, N, toma el valor necesario para que el cuerpo permanezca sobre la superficie. No tiene un valor determinado, ni una fórmula para ser calculada. Veremos que su valor se halla resolviendo
la segunda ley de Newton. Para saber cómo operar con las leyes de Newton en la descripción del movimiento de un cuerpo, debemos analizar cuáles son las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo y el efecto que ellas tienen. Veamos un ejemplo muy simple, un bloque apoyado sobre una mesa que a su vez está apoyada sobre un piso perfectamente horizontal de la Tierra. Recordar que de acuerdo a la tercera ley de Newton, las fuerzas en la naturaleza aparecen de a pares. Cada fuerza del par de interacción actúa sobre un cuerpo distinto. Analicemos las fuerzas que están aplicadas sobre el bloque. Por un lado, el bloque B está interactuando con la Tierra, por lo tanto, sobre él está actuando la fuerza peso, P igual a F sub bt, y el par de interacción correspondiente está aplicado en el centro de la Tierra, es decir, menos P igual a menos F sub tb. Por otro lado, el bloque interactúa por contacto con la mesa M, sobre la cual está apoyado. De esta manera aparece otro par de interacción, las fuerzas de contacto entre el bloque B y la mesa M. T sub Bm es la fuerza aplicada sobre el bloque B que le ejerce la mesa M, y su par de interacción es menos T sub Mb, la fuerza aplicada sobre la mesa que le ejerce el bloque B. En este dibujo se representan las fuerzas aplicadas sobre el bloque y las fuerzas que son sus pares de interacción, indicándolas como un vector con su dirección y sentidos correspondientes. Presentamos ahora el esquema que recibe el nombre de diagrama del cuerpo libre. En este diagrama se dibujan todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo sin poner de más ni olvidarse de ninguna. En el ejemplo vemos que está la fuerza peso, que es la fuerza que la Tierra le hace al cuerpo o al bloque, y la fuerza normal, una fuerza de vínculo, que es la fuerza que la mesa sobre la cual está apoyado le ejerce al bloque. Debemos observar que en un diagrama de cuerpo libre se representan las fuerzas que están aplicadas a un solo cuerpo. Nunca en un diagrama de cuerpo libre aparecen pares de interacción. Otra fuerza de vínculo es aquella provista por una soga, por un cable, por una cuerda, que está atada a un cuerpo y se tira de la misma. En todos nuestros análisis vamos a suponer que las sogas son ideales. Esto implica que la soga solo transmite las fuerzas. Su masa es despreciable, su longitud no varía, es decir, permanece tensa y es inextensible. A la fuerza que se transmite con la soga la denominamos tensión y la representamos con la letra T. La dirección de la tensión es la misma que tiene la soga. En las tres figuras se ve que aparece transmitida por la soga un par de interacción T de la misma magnitud, pero de sentidos opuestos. Una aplicada sobre el bloque y la otra sobre la mano. Los diagramas de cuerpo libre de las fuerzas aplicadas sobre el bloque en estos casos son los siguientes. Los correspondientes a las figuras A y B, sobre el bloque aparecen tres fuerzas: la normal, que es la fuerza que le provee la superficie sobre la cual el bloque está apoyado, la tensión T provista por la soga y el peso del bloque M por G. En la figura C, el diagrama correspondiente, aparecen dos fuerzas: la tensión provista por la soga T y la fuerza M por G. En dos de las figuras aparecen poleas. Una polea es una máquina simple que permite transmitir una fuerza, en este caso la tensión de la cuerda T.
cambiando la dirección. Análogamente a lo que hicimos con la soga, vamos a considerar una polea una máquina simple ideal. Su masa es despreciable y no hay fuerzas de rozamiento entre la soga y la polea. Por ejemplo, comparando las dos figuras, se observa que para levantar un paquete usando una polea, se ejerce la fuerza en una posición más cómoda, con menor esfuerzo. ¿A qué llamamos cuerpos vinculados? Si dos cuerpos están en contacto, decimos que se mueven solidarios uno con otro. Solidario indica que se mueven juntos. Sus velocidades serán iguales en todo momento. Si cambia una, cambia la otra. Si las velocidades cambian de la misma manera, ambos cuerpos tendrán la misma aceleración. Veamos un ejemplo en donde un hombre empuja dos cajas de diferentes tamaños, una grande y otra chica, que están apoyadas una con la otra entre sí, y a su vez ambas están apoyadas sobre el piso. Cuando tenemos que analizar un sistema donde hay varios cuerpos, tendremos que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de esos cuerpos. El hombre empuja al cuerpo grande de masa m sub g con una fuerza F. Notar que sus manos no ejercen acción directa sobre el cuerpo chico de masa m sub ch. En el diagrama de cuerpo libre del cuerpo grande tenemos, además del peso P sub g y la normal n sub g, la acción de las manos del hombre que empuja hacia la derecha. En el dibujo la llamamos la fuerza F. Y la fuerza de contacto F sub cont que el cuerpo chico le ejerce hacia la izquierda, que la denominamos menos F sub cont. En el diagrama de cuerpo libre del cuerpo chico están aplicadas el par de interacción de la fuerza de contacto F sub cont hacia la derecha, el peso P sub ch y la normal N sub ch. En este ejemplo no hay rozamiento entre los bloques y el piso, sobre los cuales están apoyados y se mueven. Veamos otro ejemplo de cuerpos vinculados. En este caso tenemos dos cuerpos de masas M1 y M2 que están unidos por una soga y que son arrastrados horizontalmente, como muestra la figura, por una fuerza F. Dibujamos para cada cuerpo un diagrama de cuerpo libre. Sobre el cuerpo 1 de masa m sub 1, además del peso P sub 1 y la normal n sub 1, tenemos la tensión T que ejerce la soga. Notar que la fuerza F que arrastra al cuerpo 2 no ejerce acción directa sobre el cuerpo 1. Para el cuerpo de masa m sub 2 tenemos, además de la fuerza peso P sub 2 y la normal n sub 2, la acción de la fuerza F que tira hacia la derecha y la tensión que hace la soga hacia la izquierda la llamamos menos T. Como consideramos antes, la soga que une y vincula los cuerpos 1 y 2 es ideal, no tiene masa y es inextensible, solo transmite la tensión T. La soga transmite una tensión T aplicada al cuerpo 1 y su par de interacción de igual dirección y sentido opuesto menos T está aplicada sobre el cuerpo 2.